Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, gente bella, gente preciosa? Como ya saben, mi nombre es Cristian González y he trabajado como ilustrador durante toda mi vida laboral, que para esta fecha ya suma 20 años. Es bastante tiempo. De hecho, comencé usando acuarelas y otras técnicas tradicionales, pero no pasó mucho tiempo antes de que el color digital se convirtiera en la norma dentro de la industria del entretenimiento y también, por supuesto, por extensión, en mi obra personal. Y las personas que son ilustradores también seguramente saben que mi trabajo consiste principalmente en crear imágenes por encargo y ceder los derechos a clientes para reproducirla y divulgarla. Básicamente hago lo mismo que hacían artistas ilustradores del pasado como Frank Frazetta o Norman Rockwell, guardando, por supuesto, las diferencias. Sin embargo, artistas como los ya mencionados tenían una gran ventaja en su tiempo y que seguramente yo también la tendría si hubiese seguido trabajando con acuarelas y otras técnicas tradicionales. ¿Y cuál es esa ventaja? Que una vez que habían comercializado los derechos de reproducción, ¿cierto? Con sus publishers, se quedaban con un producto que en el arte digital no existe. ¿Saben cuál es? Seguro que sí. El original, gente, el original. Un objeto que ellos podían guardar para sí mismos, regalarlos o venderlos. Una pieza que podía ser presumida y que tenía el potencial incluso de aumentar su valor con el tiempo. Durante muchísimo tiempo pensé que sería bonito que existiera un modo de crear un original digital, una pieza única que al poseerla, que poseerla fuera un asunto separado, ¿cierto? De los derechos de autor, de los derechos de reproducción, quiero decir, y cuyo valor estuviera basado en la exclusividad. Lo mismo que los originales de esos ilustradores del pasado, o lo mismo que, por ejemplo, una serie de reproducción serigráfica de 50 copias, donde después destruían, ¿cierto? Las matrices. Era una pieza única o una edición muy limitada. Y eso no se podía hacer. Sin embargo, hoy día sí se puede. Así lo veo yo. Yo particularmente pienso que el NFT es la respuesta de la tecnología a esta necesidad. A mí me funciona de esta manera, me funciona verlo de esta manera. Es importante mencionar que aunque estoy metido en este asunto de los NFT, aunque he publicado y vendido NFT, ¿cierto? No me considero un especialista, ¿ya? Este es un texto que resume lo poco que he aprendido en los últimos años, ¿ya? Así que no te abrumes si esta información te resulta muy compleja y no entiendes todo. Yo mismo, cuando la escribí, no había terminado de entender siquiera lo que estaba escribiendo. No es que yo sea el gurú de los NFT, no es que sepa todo ni que entienda todo acerca de la blockchain ni todas estas cosas, ¿ya? Primero que todo vamos a aclarar que este audio está dirigido tanto a artistas como coleccionistas que estén interesados en entrar al mundo de los NFT. Como dije antes, no soy un experto, así que no tengo todas las respuestas. Así que voy a narrar esto desde mi experiencia personal. Como ya saben, la sigla NFT significa literalmente token no fungible. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mira, en palabras muy, muy, muy sencillas, un token básicamente es cualquier cosa, ¿ya? Y un token que sí es fungible sería, por ejemplo, un billete de 10 dólares, ¿cierto? Si yo te presto un billete de 10 dólares, tú me puedes devolver ese dinero usando otro billete distinto al que te di. O me puedes devolver 10 billetes de $1, que vendría a valer lo mismo, ¿cierto? O incluso me podrías devolver ese dinero usando billetes y monedas de distinta denominación y no habría ningún problema. Seguirían siendo 10 dólares igual, ¿cierto? Valen exactamente lo mismo. Pero un token no fungible, para no entrar en definiciones muy profundas, podríamos usar como ejemplo el cuadro de la Mona Lisa. ¿Ya? Entonces, la Mona Lisa se podría definir como un token no fungible. Token no significa necesariamente algo digital, aunque NFT es una sigla que, claro, se usa en este contexto. ¿Ya? Pero la Mona Lisa es un objeto único en el mundo y no puede ser reemplazado. O sea, si yo te doy la Mona Lisa a ti, ¿cierto?
Tú no me puedes devolver otra Mona Lisa y mantener sus características y su valor intacto. Definitivamente, obviamente, tampoco me la puedes devolver en partes, así que ya es una cosa básicamente que tiene valor como pieza, ¿ya? Es así más o menos como yo lo entiendo. Podríamos entrar en una definición más técnica, pero creo que esta manera de entenderlo a mí me funciona y puede que te funcione a ti también, ¿ya? Un NFT, por supuesto, no necesariamente es una obra de arte, sino cualquier bien digital de edición única o limitada. Puede ser incluso una tarjeta de béisbol o una tarjeta de Pokémon, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy por hoy las obras de arte digitales son NFT bastante populares, pero tú básicamente puedes convertir muchos otros bienes coleccionables digitales en tokens no fungibles, ¿ya? Entonces, NFT básicamente es una categoría de bien, de un bien digital, ¿ya? Que posee, ¿cierto? Alguna especie de garantía, que lo vamos a ver luego. La categoría de coleccionables digitales que se refiere específicamente al arte se le conoce como criptoarte. Entonces, por lo general, yo prefiero hablar de criptoarte cuando estoy conversando acerca de mi trabajo como NFT artist, ¿cierto? Puedo también decir crypto artist o criptoartista, ¿ya? Dicho eso, vamos a hablar un poco acerca de mi historia con los NFT. Ahora, importante, sé que quizás estoy siendo muy autorreferente y que me estoy hablando de este tema a partir de mi propia historia personal con este medio, ¿ya? Pero es principalmente por lo que decía antes. Yo no soy un experto, pero ciertamente tú no puedes rebatir mi historia, ¿cierto? Te puedo contar mi experiencia y las cosas que he ido descubriendo y luego verás tú cómo puedes incorporar esto a tu propia experiencia y a tu propio trabajo como NFT artist, como criptoartista o como coleccionista. Hace 2 años yo no tenía ni idea acerca de nada que tuviera que ver con los NFT. No tenía idea acerca de la blockchain, no tenía idea acerca de las criptomonedas. Un día recibí un email que anunciaba un proyecto llamado Maker's Place, donde me estaban invitando a crear mi tienda de arte digital en su sitio web, porque me habían seleccionado para vender mi trabajo en su market. Yo acepté la invitación, pero así como un poco, no sé cuál sería la palabra, contrariado, ¿cierto? Porque me estaban invitando a vender mi JPG al precio de un cuadro original o al precio de una reproducción limitada, ¿cierto? Como si hubiese hecho una serie serigráfica, eh, sin ceder los derechos de reproducción. Y bueno, yo aunque había soñado con que esto pasara, y aunque estaba esperando que pasara, porque tenía confianza de que algún día iba a suceder, todavía como que no me terminaba de cerrar que ya estaba pasando, ¿cierto? Porque como les dije antes, hasta ese momento una imagen digital podía ser reproducida y distribuida de manera virtualmente infinita sin que nadie pudiera adjudicarse su propiedad como objeto. O sea, lo que sí te podías adjudicar era los derechos patrimoniales, que básicamente es decir, yo hice esta obra, ¿cierto? Soy el autor de esta obra, o los derechos de reproducción, que básicamente es lo que nosotros como ilustradores le vendemos al cliente. Decirle, ok, yo te paso esta imagen para que tú hagas, no sé, un juego de cartas con ella, ¿cierto? O para que hagas la portada de un libro. Que básicamente es lo que comercializábamos tradicionalmente. Pero como el original no existía, eh, como decía antes, no había, y como no existe el original digital, sino que básicamente todas las copias de un archivo digital son iguales, no había todavía manera de garantizar que una de esas copias tuviese un valor distinto que una de esas copias digitales, ¿ya? Entonces, eh, seguramente te estés preguntando cómo entonces se puede garantizar la legitimidad de un NFT. Bueno, la respuesta se encuentra en la misma tecnología que protege las criptomonedas, o sea, la blockchain. La blockchain es una especie de libro contable digital incorruptible que registra todas las transacciones de activos digitales dentro de esa cadena, por supuesto. Esta tecnología, por ejemplo, permitiría crear un certificado asociado al dibujo, o a la pintura, o a cualquier objeto digital, ¿cierto? Vendría a ser un certificado de propiedad, en el fondo, que no puede ser ni duplicado ni falsificado.
el cual se puede utilizar también como comprobante de que alguien es propietario del dibujo al cual ese certificado está vinculado. ¿Ya? Entonces, básicamente, en la blockchain no se puede falsificar un documento. ¿Ya? La blockchain lo detecta, está diseñada para eso. Y hipotéticamente es incorruptible. ¿Ya? El proceso de convertir una imagen o cualquier otro archivo en un bien dentro de la blockchain se conoce como acuñar. Así que cuando escuchen ese término acuñar, nos estamos refiriendo a que estamos tomando un archivo, lo estamos convirtiendo en un bien dentro de la blockchain. Ya también le llaman mintear por el verbo to mint, ya que vendría a significar acuñar. Yo, de hecho, me tardé varios meses en poner mi primera obra en venta, lo cual me trajo incluso algunas dificultades para validar mi cuenta ahí en Maker's Place. Si yo hubiese ignorado completamente la invitación, como mucha gente de hecho lo hizo, podría haber perdido para siempre mi oportunidad de vender mi trabajo a través de este market. Así que aquí hay una lección para mí y para ustedes también. Es importante aprovechar las oportunidades, estar atento también a ver si hay una oportunidad valiosa, ¿cierto? Cuando se te ofrece algo. Lo cual obviamente no implica que tengas que saltar al vacío sin tener conocimiento. Por supuesto que también es importante investigar y tomar las precauciones que consideres pertinentes. Porque, de hecho, en el universo NFT, como básicamente en cualquier mercado, sobre todo por internet, también han ocurrido estafas y fraudes, ¿ya? Así que igual es importante que investiguen también si los invitan a un market, quiénes son, más o menos si tienen alguna historia y ver si son confiables, claro. ¿Ya? En mi caso personal es importante mencionar que Maker's Place es uno de los markets más importantes de NFT y que solo se llega ahí con invitación o después de haber atravesado un proceso de postulación. Y es la única tienda donde yo vendo mi trabajo, eso lo quiero dejar en claro, así que no sé cómo funcionan las demás tiendas, los demás markets. Yo me imagino que cada una de ellas tiene sus propias reglas y yo no estoy en posición de guiarte o explicarte cada una de sus peculiaridades, ¿ya? Así que por el momento solamente conozco Maker's Place. La gente me pregunta también por qué no he postulado, por qué no publico mi trabajo en otros markets. Básicamente porque ya quiero tener mis cosas juntas, quiero ir ordenado, ¿cierto? Además, Maker's Place me gusta, se han portado bien conmigo, me han ayudado con difusión incluso. Y además de eso y de la confianza y de que me siento también cómodo, no sé, no quiero crear desorden, digamos, en mis cuentas. No quiero tener que hacerme cargo de varias cuentas. ¿Ya? Eso, gente de ella. ¿Ya? Maker's Place, ¿cierto? Y la mayoría de los markets de NFT, no todos, funcionan basados en una criptomoneda llamada Ethereum. ¿Ya? Para que investiguen también. Cuando pongo un NFT a la venta, básicamente lo que estoy haciendo es convertir mi obra en un recurso que posee valor dentro de esa red, de la red Ethereum. Esta simple operación de convertir mi obra, ¿cierto?, en un bien digital dentro del mercado del ecosistema Ethereum, implica un esfuerzo importante dentro de esa red en particular, ¿cierto?, de la blockchain, perdón, de la Ethereum. Y ese esfuerzo tiene un costo asociado. Este costo se le conoce como gas. Y el gas es un costo que yo, ¿cierto?, debo pagar cada vez que pongo una obra en venta en Maker's Place. Ya sé, bueno, no voy a adelantarme, no voy a adelantarme. Vamos a continuación a explicar así a grandes rasgos de qué se trata esto del gas. Seguramente ya a estas alturas te estás dando cuenta que el asunto de los NFT no es realmente tan sencillo, puede ser un poco tedioso. Yo creo, de hecho, que mi absoluta ignorancia me facilitó las cosas en un comienzo. Porque me permitió conocer estos tejemanejes de manera súper gradual. Yo creo, de hecho, que si desde el principio hubiese tenido toda esta información y hubiese tenido que pensar en cosas como el Ethereum, las crypto wallets, el gas, el blockchain, seguramente me habría abandonado el tema enseguida, ¿cierto? Al tiro, como decimos en Chile.
Pero no fue así, fue lento y fue gradual. Como dije, comencé inscribiéndome, simplemente comencé inscribiéndome en Maker's Place, llenando un formulario y poco a poco fui reuniendo toda esta información. ¿Ya? Bueno, volviendo al asunto del gas, el tema con el gas es que su precio es extremadamente variable. Puede experimentar variaciones literalmente del 5000% en un par de semanas. Y sí, lo estoy diciendo bien, no me equivoqué. De hecho, las primeras veces que yo puse obra en venta, el precio del gas era tan barato que Maker's Place hacía cargo de él. Después el precio del gas se disparó, digamos, comenzó a superar los $10 y tuve que empezar a pagarlo yo mismo. Y actualmente eh, me conformo con esperar a que el gas esté por debajo de los $50 para acuñar una pieza. E incluso en ocasiones lo he visto superar los $1000. Ok, aquí hace falta agregar un párrafo, porque lo que yo te estoy contando, tengo una pauta que estoy leyendo, que la escribí hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día, como ya los NFT no están tan en boga y no hay tanta demanda, ¿cierto? Se ha calmado un poco la cosa y el gas ha bajado el precio de manera considerable. La última vez que hice una transacción, la última vez que minté una obra, que acuñé una obra, solo tuve que pagar $5. ¿Ya? Así que eso, gente. ¿Ya? El problema, volviendo al cauce de la conversación. ¿Qué hizo que el precio del gas entonces aumentara tanto? Bueno, el precio del gas, como decía, es variable de por sí. O sea, ¿qué hizo que el gas aumentara o que bajara tanto, cierto? El gas es muy variable y se ve afectado principalmente por la cantidad de operaciones que se estén realizando en un determinado momento dentro de la red Ethereum. Por consiguiente, es muy posible, como dije hace un momento, que el boom de los NFT en marzo de 2021 fuera un responsable directo en el alza repentina de los precios. Por otra parte, la propia moneda Ethereum es altamente inestable, lo cual también obviamente afecta el valor del gas. Bueno, hasta ahí entiendo yo. Te estoy contando más o menos como yo comprendo las cosas y básicamente desde mi experiencia. Muchos detalles más profundos que esto no sabría darte. Así que eso, gente. En este punto hace falta introducir un paréntesis muy importante que hasta ahora no... hasta ahora, ¿cierto? Me he expresado únicamente en dólares, ¿ya? Pero el precio del gas debe pagarse siempre en Ethereum, lo que da lugar a un nuevo desafío que vendrían a ser las wallets, las crypto wallets. Y vamos a hablar de eso ahora. ¿Ok? Los crypto wallets son básicamente, para que me entiendas, son piezas de software que sirven para administrar y gestionar operaciones en criptodivisas. Para lo que nos compete hoy, podríamos definirla como tu billetera virtual de Ethereum. Y vas a necesitarla tanto para recibir tus pagos como para pagar el gas. Existen hoy en día varios proveedores de crypto wallet y sería muy bueno que te informes bien antes de conseguir una billetera, ¿ya? Es importante que esta billetera sea compatible con tu tienda de NFT. Yo en particular uso MetaMask, que de hecho sí es compatible con mi tienda, con Maker's Place. Y además, hasta donde yo sé, MetaMask es compatible con la gran mayoría de los markets que están ahí en internet, ¿ya? Así que eso, investiga, busca MetaMask en Google e investiga un poco más acerca de ella, ¿ya? Yo la uso, obviamente la recomiendo, pero como no me están auspiciando, tampoco te voy a decir, hey, ve a conseguir tu billetera en MetaMask, ¿ya? Aparte de mi billetera en MetaMask, tengo una cuenta, aparte, esto, bueno, si eres chileno, bueno, básicamente yo creo que en cualquier lugar del mundo te puede servir, pero aparte de mi billetera en MetaMask, tengo una cuenta en CryptoMarket. Y esa billetera en CryptoMarket también es una MetaMask, una billetera electrónica, pero esta en particular me permite comprar criptodivisas con mi cuenta bancaria en Chile y enviar ese dinero luego a MetaMask para poder pagar el gas y acuñar mi obra. No sé, se enredó aquí la cosa, ¿verdad? Espero que no demasiado. Bueno, en resumen entonces, para que me entiendas, si tú tienes una tienda de arte en Maker's Place, vas a tener que pagar el gas cada vez que subas una obra.
para poder acuñarla, para poder ponerla en venta, básicamente. Y para poder pagar el gas necesitas Ethereum, y para poder tener Ethereum necesitas una billetera, y una billetera buena que yo recomiendo es MetaMask. Eso, ¿se entendió ahora sí? Ya. Em, Puede que, de hecho, ya para este punto te esté cansando, ¿cierto? Es harta información. Yo mismo estaría cansado, pero tampoco soy muy brillante, así que quizás tú todavía tengas un poco de energía mental para un par de párrafos más. Bueno, el asunto es que yo vendí mis primeras obras, ¿cierto? En Ethereum, o intercambié mis primeras obras por Ethereum, y ese dinero lo envié a mi crypto wallet, ¿cierto? A MetaMask. Y luego usé ese mismo dinero para pagar el gas de las operaciones siguientes. Como dije, en un principio Maker's Place no me cobraba el gas. Entonces pude acuñar mi primera obra sin pagar gas. Pero luego, como sí tuve que pagarlo, lo bueno es que ya tenía dinero porque había vendido obra. Y luego el mismo dinero que tenía en MetaMask, ¿cierto? Me sirvió para acuñar la obra siguiente. Eh, Sin embargo, y aquí tengo una buena noticia, actualmente Maker's Place, no estoy hablando de las demás markets, sino que específicamente de Maker's Place, actualmente Maker's Place permite a los clientes pagar en dólares, ¿ya? Entonces puedo recibir mis pagos ahora directamente en PayPal. Y usted también, señor coleccionista, si me quiere comprar obra, me puede pagar con PayPal, ¿ya? Así que vaya a crearse su cuenta en Maker's Place y apoye a este artista. Esto de usar PayPal me resulta más cómodo, pero tiene el inconveniente de no ingresar Ethereum en mi crypto wallet, y necesito Ethereum para pagar el gas. Entonces, como no estoy recibiendo Ethereum de mis clientes directamente en mi crypto wallet, necesito comprar Ethereum yo mismo con dinero de mi cuenta bancaria. ¿Ok? ¿Por qué te estoy contando esto? Para que tomes conciencia de que vas a estar manejando dinero y vas a estar manejando varias cuentas, ¿cierto? Que MetaMask, que sé yo, que tu market, que tu cuenta bancaria en tu país, ¿cierto? Entonces es importante que seas ordenado, ¿ya? Sea ordenado con el dinero, lleva todo, lleva registro de todo, suena lento, suena tedioso, suena exigente, pero te vas a dar cuenta que al final no es tanto, porque tampoco es algo que tengas que hacer todos los días, pero sí, por lo menos, cada vez que pagues, cada vez que acuñes una obra y cada vez que vendas una obra, ¿cierto? Cada vez que recibas dinero, cada vez que tengas que pagar algo, ¿ya? Así que demanda ser un poquito más o menos ordenado para saber si estás realmente obteniendo utilidades, que es básicamente la idea de todo esto, es un negocio, ¿ya? Ok, antes de despedirme, vamos a unas consideraciones finales. Primero, aparte de Maker's Place, existen otros markets donde poner tu obra. Yo no sé mucho al respecto, excepto que algunas operan con divisas distintas de Ethereum, y de todos los markets, el más popular es OpenSea. OpenSea ofrece barreras mucho más bajas de entrada y no se requiere invitación como en Maker's Place. Sin embargo, al ser tan abierta, existen muchos más expositores, por lo cual es más probable que tu obra pase desapercibida. Ya, lógicamente, mientras más baja es la barrera de entrada de un market, también es más probable que traiga vendedores inescrupulosos. Yo he sabido de algunos vendedores que incluso han robado arte, no sé, de galerías, de ArtStation o de Instagram, ¿cierto? Y luego las han ofrecido como si fueran suyas en alguno de estos mercados de barrera baja de entrada. Eso, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Así que te recomiendo investigar sobre estos distintos markets antes de postular alguno o de abrir alguna cuenta, ¿ya? Luego, aunque no es ético, o aunque yo no considero ético subir una obra varias veces, lo que sí está permitido es subir ediciones limitadas de una misma obra, ¿ya? Igual que si fuera una serie limitada de impresión serigráfica, por ejemplo. Lo importante es que cumplas tu promesa. Si ofreces una serie de 50 copias de una misma imagen, obviamente no vuelvas a vender otra serie de la misma imagen cuando éstas se hayan agotado. Una vez que publicaste una edición en Maker's Place particularmente, no puedes retractarte de la información que ingresaste. ¿Ya? Esto es importantísimo porque a mí me pasó. Cuando subí mis dos primeras imágenes, la reina de tréboles y la reina de diamantes, que las puedes ver en mi galería, ¿cierto? Le puse que iban a haber 100 copias de cada una.
Y cuando entendí el valor que los clientes otorgan a la escasez, quise editar esa información, reducir la cantidad, pero ya no era posible. Así que si cometes un error como el que yo cometí, lo mejor sería eliminar la publicación y hacer otra con la misma imagen, pero, por supuesto, ya no sería apropiado si vendiste al menos una copia de dicha serie, que fue lo que me pasó a mí. Bueno, al menos en Maker's Place, que es donde yo estoy, si tú decides vender una edición limitada de una misma obra, debes acuñar cada vez que liberes una copia de la misma. Por ejemplo, lo que decíamos con mi reina de tréboles. No, hablemos de mi reina de corazones, que es la que estamos viendo hoy. Por supuesto, si yo decido publicar una edición de 5 copias, como mi reina de corazones, voy a tener que pagar el gas 5 veces. No necesito acuñar las 5 copias simultáneamente. O sea, no necesito tener gas para acuñar las 5 copias simultáneamente, sino que voy acuñando cada copia nueva de esta edición una vez que la anterior se ha vendido ya. Maker's Place me cobra una tarifa del 15% para que lo tengas en cuenta también al momento de fijar tus precios. ¿Ya? Además, puedes indicarle al sistema que venda tu obra al precio que mejor te convenga. Sin embargo, también puedes ponerla en subasta y esperar una buena propuesta antes de deshacerte de ella. De muchas formas, este mercado es básicamente igual a los de arte tradicional. O sea, lo puedes vender, decir, ok, este es mi trabajo. El primero que me dé $100 se lo lleva. Puedes hacer eso. O puedes decir, ok, este es mi trabajo. Lo mínimo que acepto por ello son $50. Empieza la subasta, ¿quién da más? ¿Cachai? Puedes hacerlo de las dos maneras. Las dos maneras son legítimas. Las dos maneras son igual a cómo funcionaría un mercado de arte tradicional. A mí, en lo personal, me va mejor ofreciendo la obra en un precio fijo para compra inmediata. Cuando he tirado a subasta no se ha movido tanto la cosa. Me ha ido bien vendiendo obra así con el precio fijo nomás. Ya, esto yo no sé si es tan importante, pero me parece que quizá para los criptoartistas o la gente que quiera comenzar a vender NFT puede ser un punto importante a tener en cuenta. Los NFT no gozan de una gran simpatía en muchos círculos. Sobre todo yo me he encontrado con harta resistencia también en círculos de artistas. ¿Ya? No sé muy bien todas las razones, algunas no las entiendo, algunas me parecen que están erradas. La que sí me parece que tiene algo de sentido es la que hace relación con la huella de carbono que genera la red de criptomonedas, que son las mismas que sustentan el criptoarte. También han habido críticas por la falta de regulaciones, que bueno, es básicamente parte del negocio del arte. Siempre han habido pocas regulaciones en el negocio del arte. Así que te informo que te informo que te recomiendes. Te recomiendo que te informes. Infórmate amigo. Infórmate sobre los pros y los contras antes de tomar la decisión de entrar en este negocio, ¿ya? Te recomiendo, por supuesto, que le des un vistazo a mi video anterior sobre NFT, que es el de la Reina de Picas, donde también profundizo un poco más acerca de este tema. Y eso por ahora, ya estamos a punto de llegar a la primera mitad de esta charla. No, gente, es broma, vamos, terminando ya. Se terminó. Así que te doy muchas gracias por tu interés, por tu paciencia y espero sinceramente que esta información te sea útil, que ya seas coleccionista, ya seas artista, goces de mucho éxito en este mercado si decides introducirte en él. Si solo estás averiguando, espero que hayas encontrado información de valor. Eso, y por supuesto, suscríbete, déjame tu like, tu comentario, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao.